Asomarse al Valparaíso de hoy es también sumergirse en voces e historias que hablan de otras épocas, de luchas, de trabajo, de tradiciones, de creaciones únicas. Algunas de estas tradiciones aún se mantienen pese al paso del tiempo y a los cambios que esta ciudad ha experimentado en más de un siglo. Empecé a trabajar con el sastre después de que estaba estudiando yo en la escuela primaria todavía, en la 17 de Playa Ancha. Así que ahí me iba a trabajar con el sastre y este caballero tenía harta pega porque hacía vestones a la sastrería Acuña, que es una que estaba en blanco en esos años. Así que teníamos harta pega y ahí yo me aprendí, él me enseñó la costura, a costurear. Lo primero que hace uno es corchar huerta, corchar cuello. Y ahí a mí me entró el entusiasmo por aprender a cortar. Y me fui a una escuela nocturna que tenía la Acción Católica, la escuela nocturna de Manuel Rodríguez. ¿Acá en Valparaíso? Aquí en la Acción Católica, todavía está ahí mismo la Acción Católica. Aquí en blanco, la Acción Católica de jóvenes. Y ahí tenían cursos de sastrería, mecánica, electricidad. Yo me fui después que salía del trabajo, en la noche me iba, antes de llegar a la casa, me iba a estudiar, porque ahí empezaban las clases a las 8, de 8 a 10. Así que ahí saqué mi título de cortador sastre. Después, y ahí me fui a trabajar a la Casa Real. Estaba en la acera con Pedro Mon, la Casa Real. Y ahí cuando llegué, pues estaba lleno de chiquillas. Y habían pocos hombres. Y entre eso estaba mi señora. Ahí me conocí con mi esposa. Así que de ahí ahí llegué cortaba pantalones y después se terminó la fábrica, se terminó la Casa Real y a mí justo había venido una chiquilla que conocía en el cerro donde vivía yo, que vendían un taller de sastrería. Ya, pues le dije, yo voy a irlo a ver, así que llegué a acuerdo con el señor Núñez, que era este caballero ya mayor, y le compré la sastrería que está aquí en la esquina, ahí, que la dirección que tengo ahí en el cerro, Camino 28. Ligerito se vino mi señora a trabajar conmigo, porque yo me instalé el 1 de junio del 50, y el 51 me casé con ella. Era mi secretaria, mi señora, mi ayudante, así que ya hacíamos cualquier cantidad, era puros trajes de medida nomás. A mediados del siglo XIX, Valparaíso era el más importante puerto del Pacífico Sur y su pujante actividad naviera se traduce en importantes flujos de extranjeros y un bullente desarrollo comercial, siendo el rubro del vestuario el que más actividad comienza a registrar, con un prolífico número de talleres de costureras, modistas y sastres. Hay que definir dos periodos, a lo mejor, uno desde 1800 hasta 1920 más o menos, en donde la realidad industrial es muy distinta, posterior ya al 20 y tanto, del 25 para adelante, donde anterior al 1920 era todo mucho más manual, semi-industrial, entonces había mucha producción manual a nivel de tiendas o de sastres y modistas. Pese a un contexto complejo con 2 guerras mundiales, depresiones económicas y la apertura del Canal de Panamá, durante muchas décadas la actividad productiva en torno al vestuario y sus accesorios se mantiene y crece y convierte a Valparaíso en una ciudad fértil con estos artesanos de la aguja y la tijera, quienes dan forma a elegantes trajes, vestidos, abrigos y sombreros entre los muchos atuendos en uso. En el Valparaíso de inicios del siglo XX no solo hay tiendas con casa matriz en Europa que proveen de vestuario al porteño, sino también existen importantes fábricas de confección de vestuario que hacen famosas calles como Serrano, Independencia, Victoria, Esmeralda, Pedro Montt y Conde. A partir del año 30 se puede nombrar a Florentino Bosco, que está ubicado en la calle Esmeralda,
al comenzar desde Plaza Aníbal Pinto, que era una sastrería muy grande, que tenía 2 pisos, 2 niveles, y que era muy interesante porque él ahí era formador también de sastres. Llegaban aprendices que después, una vez que ya dominaban el oficio, se dedicaban de manera independiente a ejercer como sastre. Ese es uno. El otro es Guillermo Paso, que estaba a la entrada de la calle Serrano, donde está el Palacio Rivera, y que él también es un muy buen sastre, y él trabajó hasta el año 80 aproximadamente en Valparaíso. Las costureras cumplen un rol más anónimo e informal. Aparecen las modistas y los sastres, quienes profesionalizan la labor. Surgen en Santiago y Valparaíso escuelas de oficios, escuelas vocacionales y formación en la enseñanza primaria que busca profesionalizar la mano de obra de la creciente industria manufacturera. Pese a ello, las condiciones para la gran mayoría de los trabajadores de este rubro son deplorables. Largas horas de trabajo, bajos salarios y cero regulación laboral, lo que provoca una lucha social que nace aquí, en Valparaíso. Y se van a surgir distintos sindicatos en Valparaíso. El sindicato más antiguo, estamos hablando, es alrededor de 1800, si no me equivoco, es en 1870, 1880, que surge con Micaela Cáceres, que es el sindicato La Aguja. Si tú vas a las avenidas Argentina encuentras a Micaela Cáceres. Era una empleada que trabajaba en la fábrica Gunther. Micaela Cáceres trabajaba con ella también, y esta mujer se le enferma el hijo y la despiden. Y ella con sus compañeras genera una revolución para que la reintegren, porque era su fuente de progreso y no tenía otra persona que le cuidara el hijo. Y van a existir más o menos como 13 entidades sociales en Valparaíso. A principios del siglo se requería contar con un lugar para proveer a los marinos de vestuario institucional. A partir del año 1920 se crea la Sociedad Cooperativa Naval, que entre otros objetos provee de vestuario a los marinos. Contaba con una gran sastrería dividida por departamentos y vendía trajes institucionales para ceremonias y también para el trabajo diario. La industrialización, la producción en serie a bajo costo y un modelo económico que potencia la importancia de la ropa usada y el vestuario desde China determinan que gradualmente se fueran cerrando talleres y fábricas y terminando con el trabajo de sastres y modistas. Pese a ello, en la actualidad, algunos exponentes aún se mantienen en Valparaíso luchando contra el tiempo y dando cuenta de un oficio que se resiste a morir. Son los arreglos de el apitillado para los jóvenes, los niños de colegio. Claro, eso es lo que más piden. El pantalón de colegio y blue jeans. Para los más adultos son las bastas y cierres. Y las señoras arreglar faldas, arreglar vestidos, o vienen por cualquier detalle, si hay que poner un botón o que hay que ajustar, por ejemplo, hasta un chaleco de lana o de repente cualquier cosa. Pero la gente, a mí lo que más me gusta es esto de que yo puedo alternar con ellas, vienen a conversar. De lo nuevo traen mucho lo que es basta, es lo que más basta, y de repente para modificar son la mayoría los blue jeans que son, si quedan angostos o quedan un poco anchos. Entonces eso es como para ajustar, pero igual traen cosas que de repente incluso compran hasta ropa usada y la traen para arreglarla. Ahora yo tengo más trabajo que hace 10, 20 años atrás. Sí. Porque por lo que decía delante de la ropa china. Entonces, todo eso le queda. Es muy difícil que a una persona le quede justo la ropa. Entonces hay que cortar las mangas, los ruedos de los vestones, hacer las bastas. Y entonces ahora también hay los cambios de cierre, toda ropa de hombre y mujer, todas esas reparaciones. A mí nunca, gracias a Dios, de que estoy aquí yo, que llevo 14 años, nunca me ha faltado el trabajo. A lo largo de los años, costureras, modistas y sastres han urdido una historia de sacrificios, esfuerzos y creaciones. Muchas aún duermen en los roperos de las herencias. Otros, como vestidos, trajes y sombreros, son restaurados en el Centro de Estudios y Conservación del Patrimonio Cultural de la Universidad de Valparaíso, como mudos testigos de una época que nos habla de tiempos de prosperidad y elegancia y que forman parte de la historia del puerto.